Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro chismecito más para cerrar la semana. Como podrán ver, yo ando con el cabello mojado. Me salí de bañar hace ratito porque déjenme les cuento chismecito mío. He estado en reposo ayer y hoy. Me faltan 3 días más. Tengo que estar 5 días en reposo. Estuve un poquito malita, delicada de salud y me hicieron ahí un procedimiento que pues necesito tener reposo. Y pues yo dije, ok, muy enferma, muy reposo, pero a mí no me importa. Yo no puedo dejar a mis hermanas sin chismecito, sin historia, de verdad que es que esto a mí me da vida, pues a mí esto me hace sentir mejor. Y recuerda, bueno, antes de eso, quiero decirte que mientras he estado en reposo, he estado leyendo sus historias. Recuerda que me la puedes mandar a mi correo, el correo que va a estar apareciendo por aquí, o te lo voy a dejar en la parte de abajo. Es importante, te pido por favor agregues un título antes de escribirme la historia, el título que tú quieras. Hay gente que me pregunta, oye, Ami, yo tengo una historia que no es de cucarachos o de cucarachas. No pasa nada, hermana, tú me puedes mandar la historia que tú quieras. Como por ejemplo, el día de hoy no es de un infiel, no es de una pareja cucaracha o cucaracho, sí es de un cucaracho, pero de un papá, porque en esta vida también hay padres cucarachos, desgraciadamente. Como ya leíste en el título del video, mi papá no me quería y me llevó con una bruja para quererme. Está muy triste la historia, pero al final me encantó. Quédate a escuchar esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza cuando mis papás se conocen, se enamoran. Al poco tiempo mi mamá quedó embarazada y pues los obligaron a casarse. Desgraciadamente, pues antes se usaba... Todavía he escuchado casos donde se embarazan y los obligan a casarse, pero antes era mucho más común. Pero bueno, hermana, a raíz de esto y a partir de que mis papás se casan, comenzó la tragedia familiar. Mi papá desde entonces, hermana, como típico machito, le decía a mi mamá que ojalá fuera niño o varón, pues el bebé que estaba esperando mi mamá. Para su gran sorpresa y desagradable sorpresa de mi papá, pues no, nació mi hermana mayor. Y pues mi papá estaba frustrado, enojado, hostigando a mi mamá todo el tiempo, que el siguiente hijo que tuvieran tenía que ser hombre. O sea, como si uno eligiera, vamos a embarazarnos y este va a ser hombre, este va a ser niño, este va a ser niña. Espérame, mijo, pues es que también no es así de fácil. Mi papá y hazle como quieras, pero quiero niño. Entonces hostigaba mucho a mi mamá con esto de que forzosamente él quería a un varón. Mi mamá era bastante joven cuando se embarazó de mi hermana mayor, tenía más o menos como 17 años y mi papá 20, por eso es que esa relación era muy inmadura y por eso estaba llena de tanta toxicidad. O sea, la relación de mis papás era horrible. Y espérame, mi mamá, mi papá fue el primer hombre de mi mamá. El primero y el único, o sea, imagínate. Pero claro, por supuesto que de mi papá no era la única mujer mi mamá que había tenido. Obviamente mi papá ya había tenido varias, pero pues como embarazó a mi mamá, pues se tuvieron que casar. Total, nace mi hermana mayor y te vuelvo a repetir, mi papá estaba, y a ver cómo le haces, pero yo quiero que sea niño el siguiente embarazo. A ver, o sea, hermana, neta, yo digo que todavía existen hombres así. Cuéntame en los comentarios, por favor, si tú conoces o vives con alguien que es así. Que diga, a ver cómo le haces, pero quiero hombre la siguiente. O quiero niña la siguiente. O sea, es que me parece tan ilógico esa mentalidad tan pobre que tienen muchas personas. Ay, no, es que sí me enojo, hermana, perdónenme, pero sí me enojo. O sea, yo me imagino a la mamá de mi seguidora ahí, pues preocupada, frustrada porque no le saliera el chiquillo, que fuera una niña, y pues sería el papá ahí enojado. No, pero bueno, continuemos con la historia. O sea, imagínate, mi papá le decía, si no tienes un hombre, un varón, pues no sirves para ser mamá ni para hacer hijos. Y yo así como, bueno, mi mamá obviamente esto me lo contó, ¿no? Pues total que como al año 8 meses, mi mamá vuelve a quedar embarazada. Entonces dijeron, no, pues ojalá sea niño, ¿no? Mi mamá estaba toda preocupada de que fuera varón, pues ándale que soy yo. Pues queda embarazada de una mujer. Mi papá, enojadísimo, corrió a mi mamá de la casa. Pues mi papá agarró a mi mamá y la llevó con sus papás, o sea, con mis abuelos maternos, y les dijo, aquí está su hija, que ni para tener hijos sirve. Imagínate, ay, no, qué coraje con ganas de tenerte aquí enfrente. Entonces, pues bueno, total que yo nací, y cuando yo nazco, mi papá estaba presente en el hospital.
En ese proceso donde yo nací, mis papás se hicieron amigos a otra pareja que estaba ahí, que también dieron a luz a un niño varón. Bueno, mi mamá es cabello clarito, piel blanca, ojos claritos, y mi papá es piel morenita. Yo era como mi papá, cuando yo nací era como mi papá. Y el niño que tuvo la otra pareja era güerito. Y empezaron a bromear entre ellos dos. Esto es importante, no te olvides. Ay, pues deberíamos de cambiar. Tú te llevas a mi hija y yo agarro a tu hijo, mi papá decía, ¿no? Y bueno, hermana, pues te puede dar risa quizás, pero pues que te cuenten que te querían cambiar porque no eras un varón, porque era lo que tu papá quería, pues la verdad es que sí da tristeza. Bueno, pues ya yo nací, yo vivía con mi mamá y pues mis papás seguían separados. En este inter mi mamá empezó a salir con otro hombre y como al año quedó embarazada de ese hombre. ¿Y qué creen? Niño, ahora sí tuvo varón. Entonces, ¿quién era el problema, señor? Usted, porque mira, ahí la señora hizo sus cosas con otro y mira, la primera tuvo niño, y usted, nada, que no sirves para tener hijos, no sirve usted, señor. Pero bueno, mi mamá se embaraza y ahora sí nace niño. Mi papá se entera y mi papá va con mi mamá y le pide perdón y le dice, por favor, perdóname, no me importa que ese niño sea de otro, yo lo voy a adoptar. O sea, él aferrado que quería ser papá de un niño. Bueno, hermana, pues mi mamá aceptó porque el papá de mi hermanito pues no se quiso hacer cargo. Entonces mi mamá dijo, bueno, pues ya voy a regresar regresó con mi papá. Hermana, aquí voy a decir una palabra a continuación que no voy a poder pronunciar, pero voy a mover los labios para que veas el video, ¿ok? Si estás haciendo otra cosa, ven poquito para que veas el video. Bueno, total que pues pasaron los años, hermana, y era evidente quiénes eran los consentidos de mi papá. O sea, mi hermana mayor y mi hermano, el varón, eran los consentidos. A mí no. La verdad es que crecimos con bastante violencia en mi casa. O sea, por parte de mi papá era demasiada las cosas malas que pues como nos trataba, y mi mamá como podía nos defendía, pero pues la verdad es que mi papá llevaba el control de absolutamente todo. Aquí también voy a decir unas palabras, voy a mover la boca, ¿ok? Por mi parte, yo era una hija muy agresiva y muy violenta. La verdad es que yo me la pasaba muy mal en mi casa. Mis hermanos me hacían enojar muchísimo, pues adrede, porque ellos sabían que yo pues no me querían en la casa. Yo era como la hija no deseada y la hermana que humillaban, la hermana que no querían, la que trataban mal. Y la verdad es que esto era bastante triste, hermana, porque yo la pasaba muy mal. Yo no entendía por qué era tanto el odio que mi papá sentía hacia mí, era demasiado. Mi papá me decía, ay no, ojalá te hubiéramos cambiado en el hospital por el niño ese. Y siempre me reprochaba y me sacaba muchas cosas horribles mi papá, y de verdad yo no entendía por qué el coraje contra mí. Yo, hermana, le tenía mucho miedo a mi papá, trataba de ser siempre obediente y de hacerle caso en todo, porque mira, si uno de mis hermanos cometía un error, los golpes eran para todos. O sea, de verdad era una cosa horrible que vivíamos con mi papá. Te digo y te repito, yo no entendía por qué pues hacia mí era el coraje como más fuerte. Así crecimos mucho tiempo, la rutina familiar era así, eran golpes, violencia, era demasiado estrés en la casa, hasta que un día mi mamá se cansó de tantas cosas así, dijo ya, o sea, esto ya es demasiado. Decidió confrontar a mi papá, pero mi papá la amenazaba con decirle, si tú te metes en la educación que yo le estoy dando a mis hijos, yo le voy a decir a todos que el hijo, o sea, mi hermanito menor, no es mío. Y siempre la amenazaba con eso. Entonces mi mamá pues se tenía que quedar callada. Obviamente esto que les estoy contando, hermanas, era antes de saber toda la historia, ¿no? Un día, por ejemplo, llegó mi papá y se peleó con mi mamá, y a raíz de ese problema mi papá nos reunió a todos y nos dijo, yo no sabía, o sea, te digo, yo no sabía lo de mi hermano, hasta ahora lo sé, pero en un momento nos reúne y nos dice, quiero hablar con todos de algo muy importante, porque ya que uno de ustedes no es mi hijo. Y yo pensaba que yo era la que no era su hija y que por eso me trataba así, pero no, o sea, simplemente su coraje conmigo era ya de nacimiento. Entonces, total, mis hermanos también dijeron, no, pues ella va a ser la adoptada, porque pues la tratamos mal y la trata mal mi papá. Entonces ya en ese coraje como que mi papá no aguantó y dijo, no, pues tú, le dijo a mi hermanito, tú no eres mi hijo, porque su mamá me engañó con otro y tuvo a su hermanito, pero este niño yo lo adopté.
Ay, pues esto enfureció a mi mamá y dijo, ¿sabes qué? Ya no soporto, ya no quiero estar contigo. ¿Qué pasó, hermana? Que empezaron a pelear la custodia, pues, de mis hermanos y mía. ¿Y quién crees que ganó? Mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá tenía la solvencia económica y además tenía un hogar que darnos y mi mamá no. Así que nos tuvimos que ir, desgraciadamente, a vivir con mi papá. Ay, pues durante 2 años estuvimos viviendo con mi papá, mis hermanos y yo. Y hermana, yo me hice, o sea, yo aquí, a partir de aquí me convertí en la sirvienta de todos, de mi papá, de mi hermana mayor y de mi hermano menor. Yo tenía que tenerles todo listo a ellos. Nadie me ayudaba. O sea, ay, y pobre de mí donde no les tuviera listas las cosas a todos, porque era una golpiza para mí. Y pobre de mí si alguno de mis hermanos hacía una vagancia o andaba de vago en la calle, porque la culpable iba a ser yo. O sea que yo me tenía que ser responsable de mi papá, de mi hermana mayor y de mi hermano menor. Mi hermana mayor, por su parte, no le importaba absolutamente nada, se la pasaba en la calle con sus amigos y pues mi hermano menor, pues menos, ¿verdad? La verdad, hermana, es que eran tantas humillaciones hacia mí, malos tratos de parte de mi papá. Yo estaba ya cansada de esto. Y un día llega mi papá y me dice, llegando de trabajar, tú y yo vamos a tener una cena y una plática padre e hija que siempre me has pedido. Y yo, hermana, me quedé en shock, pero estaba feliz de lo que mi papá me acaba de decir. Uy, hermana, yo obviamente estaba la niña más feliz del mundo. Dije, por fin voy a platicar con mi papá, nos vamos a desahogar, me va a llevar a cenar a un lugar bonito, vamos a tener ese encuentro que siempre he querido, nos vamos a poder expresar, le voy a decir que por qué no me quiere. Yo dije, bueno, a lo mejor ya quiere cambiar. Yo estaba súper emocionada, yo estaba ansiosa porque saliera de trabajar y poder tener esa plática que él me había prometido. Llega el momento, hermana, llega mi papá, me dice, ven, súbete a la camioneta y me lleva a una colonia horrible, fea, una calle espantosa. Y me dice, mira, hija, me voy a bajar yo primero, llegamos a una casa, me voy a bajar yo primero y cuando yo te diga te bajas. Y yo, pues está bien. Llega y me dice, ya ahora sí, porque él se bajó primero, no sé qué hizo, ya regresó y me dijo, ya bájate. Hermana, pues me bajé, una casa horrible, hermana, horrible, oscura, fea. Yo dije, ¿qué está pasando? De verdad no entendía qué estaba sucediendo. Pues bueno, hermana, entro a esa casa llena de velas, inciensos, imágenes religiosas y una señora al fondo sentada con cartas en una mesa. Yo estaba asustadísima, tenía el corazón súper acelerado porque no entendía qué era lo que estábamos haciendo. Me siento con esa señora y me empieza a hacer preguntas, mi nombre, mi edad, y me dice, ¿sabes por qué estás aquí? Me dice la señora. Y yo, no, y la verdad es que me estoy muriendo de miedo. En eso me dice la señora, tu papá te trajo aquí para que yo hiciera algo para que él te pueda querer. Hermana, yo sentí en ese momento como mi corazón de hija se quebró completamente. Porque, a ver, yo sé, hermana, yo sé que tú me vas a decir, pero pues es normal, si veías cómo te trataba tu papá, pues sabes que no te quería. Pero, no sé, hermana, yo creo que como hijo dices, bueno, muy en el fondo a lo mejor pues sí me quiere, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que no me quería a ese grado de tenerme que llevar con una bruja para que esa señora hiciera algo, para que él pudiera sentir algo por mí. Me dijo la señora, solamente necesito tener tu consentimiento para poder hacer esto. Hermano, yo estaba llorando, estaba en shock. En eso entra mi papá y me dice, no seas mala hija, no seas malagradecida. O sea, accede a esto, coopera, ayuda, porque pues yo quiero quererte, pero no puedo. Y necesito que esta señora haga algo para que yo pueda quererte. Imagínate escuchar estas palabras de tu propio padre, hermana. Imagínate. De verdad que siento mucha pena por la dueña de esta historia de que cómo tuvo que haber pasado esto y la tuvieron que llevar con una señora para que su papá sintiera poquito afecto por ella. Yo obviamente me estaba negando rotundamente, yo lloraba y le decía, es que no, yo no quiero hacer esto, yo no quiero. Y mi papá me decía, no, sí tienes que hacerlo, me tienes que ayudar, si no nunca te voy a querer, y va a ser tu culpa que no te quiera, me decía, va a ser tu culpa que no te quiera.
Hermana, yo decía no y yo sentía como que algo, yo creo en Dios, respeto quien no lo haga, pero yo creo en Dios y yo sentía que en ese momento Dios me decía, no accedas, no accedas a esto. Y yo decía, no quiero. Y la señora dijo, ¿sabes qué? Yo le dijo a mi papá, yo no puedo trabajar así. Yo necesito que ella acceda y crea en esto porque si no, no voy a poder y no lo voy a lograr y no la voy a obligar, le dijo la señora. Como que esta señora se compadeció de mí, dijo, pobre niña, o sea, no quiere. Nos fuimos a la casa y pues todo el camino mi papá regañándome que era mi culpa, que él quería hacer todo lo posible para quererme, pero que yo no lo ayudaba. Pues bueno, pasó el tiempo y mi papá dijo, ya me estorban mis hijos. Yo quiero ya, porque ya tenía una novia, yo quiero estar con mi novia, así que nos mandó a vivir con mi mamá porque me dijo, ustedes ya me estorban, lárguense con su mamá. Supuestamente quedó en pasarnos una pensión y despensa porque pues éramos 3 y bueno, y mi mamá pues 4, ¿no? Pues poco a poco mi papá se fue desatendiendo, lo dejé de ver, lo veía muy poquito, de repente en cumpleaños, navidades, pero la verdad es que era muy raro que otra vez viéramos a mi papá. A los 14 años, hermana, yo empecé a cambiar mi vida. Me empecé a acercar más a Dios, me metí a un grupo de adolescentes en la iglesia y a los 16 años me llevaron a un retiro, fuimos a un retiro donde me dijeron que yo debía de perdonar a una persona que me haya hecho mucho daño, que me haya lastimado y que yo debía de soltar eso para poder continuar mi vida y ser feliz. En ese momento yo decidí perdonar a mi papá, hermana. Yo dije, no voy a vivir con un rencor y no voy a vivir con esto porque no fue mi culpa. Con el tiempo comprendí que no había sido mi culpa, que si él no me quería era porque simplemente no me quería y punto, no lo podía obligar a eso. Así que por mi paz, hermana, y mi amor propio decidí soltar a mi papá, perdonarlo, pero ya no saber de él. Hermana, pues ándale que unos meses después de esto, de este retiro espiritual, llega mi papá. Y ya tenía mucho sin verlo y me dice, oye, pues fui con la bruja, me dice, fui con la señora con la que me llevó hace muchos años. Y me leyó las cartas y en las cartas dice que desapareció un hijo. Y que mi papá pensó, pues el adoptado, porque que le leyó las cartas y que aparecían sus hijos menos uno. Y que la señora le dijo, no, aquí se ve que es una mujer, una de tus 2 hijas. Que le dijo a la señora, esa hija hizo algo con un poder divino o algo para sacarte a ti de tu vida, de su vida, perdón. Entonces inmediatamente mi papá dijo, o sea, yo. Entonces fue a reclamarme y me dijo, ¿me sacaste de tu vida por completo? En ese momento me gritó, me humilló, me trató mal y me dijo que jamás me iba a perdonar haberlo rechazado como padre y que si él no me quería y que si nunca me quiso fue por mi culpa. Yo en ese momento, a pesar de los gritos y todo lo que me estaba diciendo, le decía, está bien, no te preocupes, está bien. ¿Por qué? Porque aprendí a perdonarlo, porque aprendí a que eso no me iba a seguir lastimando más y que yo no iba a arruinar mi vida por una persona como él, porque podrá ser muy padre, podrá ser mi papá, pero la verdad nunca me trató bien y nunca me quiso. Y no es algo que yo diga, ay, mi papá no me quiso porque No, él me lo dijo, no te quiero ni nunca te voy a querer. Y si no te quise, es por tu culpa. Esas fueron las palabras de él. Hasta la fecha yo he querido que mi padre esté presente en mis logros, pero no. De mis hermanos, la verdad es que yo fui la única que salió adelante. Universidad, trabajo, deporte y demás. Me casé de blanco, felizmente. Y estoy con un hombre maravilloso. Yo tenía miedo repetir ese patrón y encontrar una persona que fuera como mi papá, pero afortunadamente no, porque aprendí a sanar. Tengo una hija maravillosa, tengo un esposo increíble y por supuesto, hermana, que yo decidí quitarme toda esa sombra de mi vida, esa sombra que me perseguía, del que mi papá no me quería, para poder rehacer mi vida, pero con un hombre que sí me quisiera. Yo la verdad pasé, no quiero sonar presunciosa, pero soy un ejemplo para mis hermanos. De los 3 yo fui la única que logró rehacer su vida bien, por el camino bien. Y mi papá se debe de sentir orgulloso aunque no quiera, o mi mamá, la verdad. Mi papá intentó sabotear mi boda. Hasta la fecha me dice que me humilla y me dice que yo soy la culpable de muchas cosas y de no seguir cuidando a mis hermanos. Porque mis hermanos pues no hicieron las cosas bien. Pero a mí ya no me importa. Yo no quiero que mi hija crezca con ese odio y ese temor en mi corazón de un padre que nunca me quiso. Muchos me critican, la verdad, y a lo mejor uno de ustedes me va a criticar por haber rechazado a mi papá y no estar con él.
Pero yo me tengo que enfocar en mi amor propio y en mi estabilidad emocional, en mi esposo y en mi hija. Y no permitir que nadie, ni siquiera tu papá, te lastime. Por eso yo no volví a permitir que mi papá me volviera a hacer daño. Tengo 3 sugar daddies, pero me voy a casar. Si ya te suscribiste y ya activaste la campanita de notificaciones, ahora